En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos en el cuarto domingo después de Pentecostés. El evangelio que se cantó es de San Lucas. La traducción es esta. En aquel tiempo, estando Jesús junto al lago de Genesaret y agolpándose la gente sobre él para oír la palabra de Dios, vio a la orilla del lago a dos barcas, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues en una de ellas, que era de Simón, le rogó que la desviase un poco de tierra, y sentándose predicaba desde la barca al pueblo. Acabada la plática, dijo a Simón: guía mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Le replicó Simón: Maestro, toda la noche hemos trabajado sin coger nada, mas sobre tu palabra echaré la red. Lo hicieron así, y cogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca que viniesen a ayudarles, y fueron allá, y llenaron las dos barcas tanto que por poco se hundían. Viendo esto, Simón Pedro se arrodilló a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los demás que con él estaban, ante la pesca que acababan de hacer, y lo mismo de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: No temas, en adelante pescarás hombres. Y ellos, sacando a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pueden sentarse. En la hojita están los avisos. Es importante que los lean para que los tengan presentes. Mañana, lunes 7 de julio, inicia la novena a Nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen. Durante los días de la novena, el horario del resto del Santo Rosario será un poco más temprano, a las 6:15. Entonces procuren asistir. Tenemos muchas necesidades grandes, ustedes también. Recuerden los milagros que ha hecho la Virgen del Carmen. A ustedes mismos también les ha hecho milagros. Entonces, para que no dejen de asistir a la novena. También el otro aviso, que Dios mediante, el miércoles 16 de julio, o sea, de este miércoles en 8, festividad de Nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen, será la ceremonia de la ordenación sacerdotal. El horario de la misa de la ordenación será a las 9 de la mañana. Los invitamos a todos, procuren asistir. Y ese mismo día serán las confirmaciones a las 4:30 de la tarde. Entonces, los que se van a confirmar, por favor, ténganlo presente. Va a haber pláticas para los confirmandos, tanto para niños como para los adultos. Es importante pues que asistan. Después se les va a avisar la próxima semana. Probablemente van a ser el lunes y martes. Después se les confirmará. Les recordamos asimismo a todos que Dios mediante este año tendremos los retiros espirituales. Ya estamos cerca. Les pedimos a todos su generosa cooperación para poder llevar a cabo los retiros espirituales. Entonces, desgraciadamente este año ha habido muy poca respuesta a este respecto. Hay gente que pudiera ir y no lo hace. Busca pretextos. Incluso hay gente que cuando el padre los va a invitar, ya hasta pensaron con anticipación que le iban a contestar al padre. Qué triste es esto. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo vamos a engañar. Va a llegar el día del juicio en que nos va a preguntar a todos y a cada uno de nosotros: ¿por qué no aprovechaste las gracias que te di? Pudiéramos alegarle, pero realmente a Dios no le podemos alegar. Decirle: Señor, es que estuve ocupado. Tú sabes que habiendo hecho un poquito de más sacrificio, hubieras podido asistir. Señor, es que no tuve tiempo. No tuviste tiempo para ir al retiro donde se habla de mi Madre Santísima, a la que tanto quiero, y tuviste tiempo para pedir tus vacaciones e irte a otro lado. Señor, es que toda la vida me la tengo que pasar rezando, pero ¿a poco no es cierto? Dime, ¿cuánto tiempo de tu vida has aprovechado en tu salvación y lo has desperdiciado en tonterías? Quizá en el celular, quizá
en conciertos, pagas tu dinero que lo pudieras usar para salvar tu alma, lo desperdicias y lo pagas, lo usas para gente que no te lo va a agradecer. Y así no podemos alegar de Dios nuestro Señor. Entonces todavía hay tiempo. Y lo más triste es que a veces unas personas desaniman a las otras para que dejen de ir al retiro con sus comentarios. No se dan cuenta hasta dónde le hacen mal a la gente. Entonces, si por culpa de esas personas alguien deja ir al retiro, Dios le va a pedir cuenta de su alma. Y en la Sagrada Escritura, creo que era en el libro de los Reyes, a veces mandaban castigar a una persona y los reyes les advertían: si no lo haces, pagarás con tu vida. Así también a veces Dios le pide cuentas a una persona de que por culpa de ella, una dejó de asistir al retiro. Y ahora imagínense si fueron varias, entonces es una cosa grave, y más porque se aparta a las almas de la devoción a la Virgen, porque saben que en este retiro se predica nuestra Santísima Madre y en ella está nuestra salvación. Mientras más devoción le tiene una persona a la Virgen, más podemos nosotros esperar que esa persona se va a salvar. Y al revés, mientras más se aleja una persona de la Virgen, y esto que les digo sirve de advertencia para todos nosotros, para que nos examinemos, reflexionemos cómo estamos en la devoción a la Virgen. Por más que digamos que sí le tenemos devoción, vamos a ser sinceros con nosotros mismos y que eso se demuestre por medio de nuestras obras, rezo del Santo Rosario, primeros viernes del mes, etc. Entonces, mientras más nos empeñemos en la devoción a la Virgen, más tenemos que temer. Y cuando llega el colmo de que una persona desprecia a la Virgen, eso es para asustar. Pero cuando una persona llega a odiar a la Virgen y hacer que otros se aparten de la Virgen, entonces eso ya es algo diabólico y que, humanamente hablando, no tiene remedio y termina en el infierno. Entonces, nosotros seamos lo contrario, crezcamos cada vez más en el amor a la Santísima Virgen. Pensemos que no es suficiente lo que hemos hecho hasta ahorita por ella, nunca va a ser suficiente. Así como dicen los santos y la Iglesia lo repite, de María nunca va a ser suficiente, de la Santísima Virgen nunca va a ser suficiente lo que hablemos de ella. Así también las alabanzas que digamos en honor de la Virgen, así también nunca va a ser suficiente la devoción que le tengamos a la Virgen. Cuando una persona se autoengaña diciendo que tiene devoción suficiente a la Virgen, cae en el conformismo. En cambio, una persona que siempre aspira más a la Virgen, entonces esa persona está en vías de salvación. Y si además de eso hace lo posible para que otras personas la conozcan, la amen, incluso invita al retiro, pues con mayor razón. Tenemos confianza de que esa persona no solamente se va a salvar, incluso hasta puede llegar a ser santa. No seamos miserables con Dios y con la Virgen. O sea, hay que ser generosos. Entonces, pues todavía queda tiempo, todavía inviten a personas al retiro. Entonces, es por gracia de Dios, si le pedimos, lo vamos a obtener. Entonces, hagan lo posible por asistir al retiro. Y para hablar un poco del sermón, sobre el Evangelio del día de hoy, me gustaría comenzar con un ejemplo que sucede en todos los hogares. Yo dudo que haya un hogar en que no haya pasado esto, de una forma o de otra. Los niños, los adolescentes incluso los hijos adultos, porque cada vez la gente es más desobediente, cuando les dicen sus mamás, ayúdame a hacer esto, muchas veces, ¿en qué está el hijo? ¿Qué está haciendo la niña? ¿Qué está haciendo el muchacho? Está entretenido en algo.
A veces los niños están jugando, ahora están en la televisión, ahora están viendo el celular y sus mamás le dicen, deja eso y ponte a hacer lo que te estoy diciendo. ¿Y qué contestan? Ahorita es la palabra, ese ahorita tan conocido de todos y que más de alguno de nosotros lo llegamos a repetir. Entonces, y siguen jugando y entonces su mamá les vuelve a hablar y les dicen, ¿no me estás escuchando? Sí, sí te estoy escuchando, ya te oí. Y pareciera lo contrario, porque tienen ahí el aparato, están enfrente de la tele. Dice, entonces si me estás escuchando, ¿por qué no haces lo que te digo? Entonces, no, sí te estoy oyendo, pero ni siquiera voltean a ver a la mamá. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces sucede así en los sermones. Hay veces que nosotros decimos que estamos escuchando el sermón, y realmente estamos como el niño cuando le contesta a su mamá, ¿no me estás oyendo? Sí, sí te estoy oyendo, pero están poniendo más atención al aparato que tienen enfrente de ellos o en las manos. ¿Qué triste? Nos autoengañamos. Tenemos que ser ávidos. ¿Saben lo que significa la palabra ávido? O sea, ansiosos, bien dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Dice aquí, en aquel tiempo, estando Jesús junto al lago de Genesaret y agolpándose la gente sobre él para oír la palabra de Dios, vio a la orilla del lago a dos barcas cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. O sea, estas personas nos dan un ejemplo muy bueno de cómo tenemos que escuchar la palabra de Dios con avidez, con gusto. Es más, dice que había tantas que entre unos y otros se empujaban, porque todos querían estar lo más cerca para escuchar a nuestro Señor. Para oír la palabra de Dios, vio la orilla del lago a dos barcas, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. ¿Por qué se sube a esta barca nuestro Señor Jesucristo? Uno pudiera decir, para que lo escucharan mejor, así como el Padre se sube al púlpito para que ustedes estén más atentos y todos puedan verlo. Así también algo parecido hizo nuestro Señor. Pero esto tiene un significado más profundo. Cuando se subió a la barca era la de San Pedro, y sobre San Pedro se fundó la Santa Iglesia Católica. Entonces eso significa que si nosotros queremos conocer a Jesucristo y escuchar la palabra de Dios, tenemos que atender a lo que la Iglesia nos enseña. Cuando se los hemos dicho más de una vez, el Padre predica, no son las opiniones del Padre, es la Iglesia que habla a través de la boca de sus sacerdotes. Y si alguien rechaza la enseñanza de la Iglesia, por más que diga que es católico, por más que diga que es discípulo de Cristo, realmente no lo es, porque fuera de la Iglesia no podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y así, el que no oye a la Iglesia desprecia la enseñanza de Jesucristo. Después le dijo nuestro Señor a San Pedro, acabada la plática, guía mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Le replicó Simón, Maestro, toda la noche hemos trabajado sin coger nada, mas sobre tu palabra echaré la red. ¿Por qué decían estas palabras San Pedro? Recuerden que los pescadores realizan su trabajo no durante el día. Lo habitual es que lo hagan por la noche, porque los peces no se asoman a la superficie, sino cuando ven que todo está tranquilo y no hay peligro. San Pedro era un pescador experto y le decía a nuestro Señor que si hacía eso no valía la pena. Pero inmediatamente añadió, no obstante, sobre tu palabra echaré la red. Y así lo hicieron. Y dicen que atraparon tanta cantidad de peces que casi se hundían.
y tuvieron que hablarle a sus compañeros, o sea, a los hijos de Zebedeo, Santo Santiago y San Juan, para que los ayudaran. Echar la red lo que significa es predicar la palabra de Dios, y las almas quedan atrapadas precisamente cuando la escuchan con docilidad y atención. Tenemos que entrar en esa red y no podemos rechazarla, porque hay alguien que quisiera decir, claro que alguien que pudiera decir, yo pertenezco a la iglesia, pero sin embargo rechaza la enseñanza de la iglesia y de nada sirve, rechaza la gracia de Dios. No nos sirve estar bautizados, no nos sirve decir que somos católicos si no hacemos lo que Jesucristo manda, porque no son nuestras palabras, sino las obras lo que dicen lo que somos cada uno de nosotros. Lo hicieron así y recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía. Y fueron allá y llenaron las 2 barcas, tanto que por poco se hundían. Viendo esto, Simón Pedro se arrodilló a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. También aquí nuestro Señor Jesucristo enseña otra cosa. San Pedro, sin nuestro Señor, no había atrapado ni siquiera un pez, pero con nuestro Señor atrapó tantos que casi se hundía con su barco. A veces nosotros decimos, es que trato de cambiar, hago lo posible, hago muchos esfuerzos, pero sin embargo no adelantamos. Es porque no estamos con Jesucristo. Pero es que padre, sí rezo, sí, pero no hacemos la voluntad de Dios. San Pedro no siguió su propia voluntad, hizo lo que Dios le estaba mandando, lo que Dios quería. Y a veces nosotros decimos o queremos hacer las cosas no como la iglesia nos manda o como nos lo pide, sino acomodando todo a nuestros gustos, a nuestras ocupaciones. Y pues así no vamos a adelantar, por más que parezca lo contrario. En cambio, una madre de familia en su casa, haciendo la voluntad de Dios, cuidando de sus hijos y de su hogar, rezando sus oraciones, frecuentando los sacramentos, puede hacer mucho no solamente a su familia, sino también para muchas almas. Entonces, para que demos fruto, tenemos que estar unidos a Jesucristo y no sin Él. Él mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y aquí, pues vemos otra cosa, cómo nuestro Señor premió la obediencia de San Pedro. San Pedro aquí nos dio ejemplo de 3 virtudes, sobre todo, la obediencia, la confianza y la humildad, que es lo que le falta a la gente actualmente. No quiere hacer caso de lo que le dicen. La gente quiere hacer ahora su propia voluntad. Y el infierno está lleno de propias voluntades. La gente no tiene confianza en la iglesia. Dicen que es exagerado lo que enseñan. Y entonces confían más en sí mismos, en sus opiniones humanas. Y ya sabemos, como dice la Escritura, que el que se apoya en una caña hueca, se le rompe y se le clava en la mano. Y eso es la capacidad del hombre. Y sobre todo, falta de humildad. Nadie quiere reconocer que es inferior. Por lo menos dicen, todos somos iguales, y eso es una gran mentira. No es cierto, no somos iguales. Dios nos hizo diferentes. No se puede negar lo evidente. Ustedes no pueden negar que existe el sol, porque es evidente, todos lo vemos. Pues así, todos vemos que somos diferentes. Y decir que todos somos iguales es una mentira, es la mentira más grande que puede haber en la actualidad. Entonces, el humilde, ¿qué es lo que hace? Reconoce sus limitaciones. Y así tenemos que ser nosotros. Y sobre todo reconoce que es pecador y que sin Dios nada puede hacer. Y entonces vean cómo San Pedro fue premiado ejercitando estas 3 virtudes.
La persona que es obediente es humilde, pero no todos los obedientes son humildes. Los presos, por ejemplo, obedecen, pero por temor que los castiguen. Pero todos los humildes sí son obedientes. Y le dijo nuestro Señor a San Pedro, que se había arrojado a sus pies: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, lo siguieron. Vean qué gracia tan grande le concedió nuestro Señor a San Pedro. No solamente fue apóstol, sino fue el príncipe de los apóstoles. Y cuando hay otras palabras que dice aquí el Evangelio, que les hicieron señas a sus compañeros, los apóstoles representan a los obispos, los sacerdotes, la iglesia docente, y los que están allá lejos y a los que les hacen señas, dicen algunos intérpretes que representan a los feligreses, que deben ayudar a sus pastores en la salvación de las almas, sobre todo con el buen ejemplo, sobre todo con sus oraciones y sacrificios. Porque todos también somos llamados de una forma u otra a esta pesca, y tenemos que tener esas tres virtudes: fe, confianza, humildad y obediencia en el magisterio de la iglesia. Con eso nuestros esfuerzos serán bendecidos. Y dejándolo todo, le siguieron. Entonces, quiero insistir nuevamente en lo de el retiro. De un retiro puede depender la salvación de una persona y la salvación de muchas almas. Por eso el demonio los combate tanto, y sobre todo cuando son de la Virgen. Si hay algo que aborrece el demonio después de Jesucristo, es a la Santísima Virgen, porque por medio de ella nos llegan todas las gracias, y ella sola, y de hecho es por ella que todos alcanzamos nuestra salvación. Es importante pues no despreciar las gracias de Dios. Acudamos a la Virgen, pidámosle que nos acomode las cosas. Cuando alguien quiere, de veras, Dios le acomoda las cosas y se ven grandes milagros. Traten de asistir pues a la novena de la Virgen del Carmen y pídale con confianza que les ayude a cambiar, y sobre todo que les conceda esas tres gracias: humildad, obediencia y confianza. Ave María Purísima. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.